Ok, fíjense. Esta plática se titula El país que no quería crecer. Y obvio me refiero a nuestro país, en donde tenemos una actitud que ahorita es muy palpable, sobre todo, por ejemplo, creo que hoy, 1 de junio, en el que la gente considera que ya puede salir a revivir sus vidas y vamos a tener las consecuencias. ¿Por qué? Porque a la gente le vale madres. Claro, hay gente que no le vale madre, que tiene que salir porque no puede vivir, pero hay mucha gente que sí le vale madre porque, por puro capricho. O sea, es una actitud un tanto irracional, machista y tonta. Una advertencia para los que ven esta plática, que conflicto de intereses. Entonces, para esto es importante que entiendan que lo que les voy a decir aquí es una reflexión personal que ha nacido de mis propias inquietudes, de mis lecturas y mis experiencias, de manera que no necesariamente la tienen que compartir conmigo, no tienen que estar necesariamente de acuerdo. Es decir, que puede haber otros puntos de vista distintos y pueden ser analizados críticamente sin problema. El contenido de esta plática es sacar a las personas que la ven del estado de confort, o sea, irritarlos, o sea, incomodarlos, o sea, hacerlos ver que vivimos en un país muy triste por situaciones muy patéticas y contiene conceptos fuertes, no aptos para menores. Claro, en esta situación, en este contexto, no hay problema porque todos son mayores de edad. Se aceptan comentarios tanto al final de la plática o después en los comentarios de la página de Facebook o a mi correo, en fin, como que a donde quieran. Nomás no hagan no lancen jitomatazos ni nada de cosas por el estilo. Entonces, el problema es que yo veo, y por lo que nació la inquietud de esta plática, es que es evidente que tenemos un país rico. Vivimos en un país rico porque tiene todo lo que los países ricos pudieran querer tener, como son litorales, como es petróleo, como es árboles, bosques, tenemos áreas de explotación de minerales, tenemos oro, plata, bueno, las que nos dejaron, se robaron muchísimas. Tenemos ecosistemas muy variados, una extensión enorme, y la pregunta es, ¿por qué si tenemos todo esto? ¿Por qué somos un país tan jodido? Es decir, ¿por qué tenemos pobreza? Y entonces algunos dirán, bueno, pero es que yo no creo que seamos un país pobre. Donde yo vivo no es tan pobre porque vivo en una colonia fifí, porque tengo todo lo que necesito. Pero si recurrimos a un mapa de la pobreza, que este es del 2014, pero salta a la vista, teniendo que en colores más oscuros tenemos a la población que está en pobreza extrema. Fíjense cómo de la mitad del país se encuentra en pobreza significativa, mientras que unos cuantos estados vivimos o en unas situaciones verdaderamente privilegiadas, en donde la pobreza es mínima o menor. Aún así, yo los invito a considerar que no es lo mismo la situación en Tijuana, en la zona del río, que en las zonas periféricas o que en las colonias, o que vayan a San Vicente cuando vayan a hacer el servicio social y vean la condición en la que viven las personas que son recolectores. ¿Todos dejaron de escucharlo o nada más yo? Sí, se trabó, ¿verdad? Creo. Sí. Estaba esperando que alguien dijera algo. No quise ser el primero. Como dijo la Stormy, paciencia, paciencia. ¿Se salió? Sí. Yo creo que se le debió haber cortado el Esto internet. ya se acabó, muchas gracias. Para crear tensión, ya fue la clase. Nos dejó picados. Ahí está. Ya regresó.
Sí, sí se ve la presentación. Sí, Doctor, tiene su micrófono silenciado. ¿Listo? ahora sí. ¿Ya me escuchan? Bien, entonces vamos a Se escucha continuar. medio cortado, doctor. Ajá, se escucha cortado. Entonces, creo que es mi internet que está fallando. ¿Me escuchan? Sí, ¿No? Ok, continúo. Si se detiene, por aquí por el chat me pueden mandar un mensaje también para saber si se atora o no se atora. Ok, perfecto. bien. Entonces, para confirmarle lo que les decía, miren, somos un país en el que tenemos petróleo, litorales, una variedad étnica increíble, centros turísticos que, bueno, esto ya es prefabricado, pesca, bosques, ganadería, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es nuestro problema? O sea, ¿por qué estamos tan amolados? Estamos amolados porque estamos invadidos básicamente por el narcotráfico. Y aquí de nueva cuenta tenemos una división geopolítica del país diferente que está gobernada por los materiales de insumo continuamente. Tenemos problemas de abastecimiento en las farmacias o en los hospitales, en los servicios públicos, una desaprobación institucional total de parte de la población hacia las diferentes instituciones. No creemos en las instituciones ya. Devaluaciones continuas que ciertamente se han limitado y se han disminuido, pero antes cada cambio de sexenio tenemos una devaluación de un 20, 30, 40%, y esto hacía que las empresas no pudieran crecer. Pero la evidencia de que estamos en una situación crítica y de pobreza me parece muy evidente. En cambio, hay otros lugares, hay otros países en donde, por ejemplo, cuando se sospecha de la honestidad de una persona pública, esta persona renuncia inmediatamente para que se puedan hacer las investigaciones y se demuestre que no tiene nada que ver con ellos, cosa que no sucede en nuestro país. Y de hecho, aunque me refiero a nuestro país, me refiero a todo Peña Nieto en el gobierno anterior y todos los cinismos y los movimientos que se han dado, como de los políticos por fuera los puede agarrar la Gestapo, quiero decir, la Policía Internacional, y con un presidente aquí, una persona incómoda y no pasa nada. Una persona, un estudiante puede asesinar a su novia porque está embarazada y dentro de un año o dos el juez lo libera por motivos muy dudosos. Los gobiernos simulan meter a la cárcel a un ladrón para luego sacarlo y regresarle sus bienes. En fin, somos un país en el que no pasa nada. Ahorita mismo, a pesar de que tenemos un gobierno un poco diferente, hay mucho desconfort, yo voté por López Obrador. Aún así reconozco que está actuando de una manera muy extraña. Es increíble que haya metido personas como Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, una persona tan corrupta. En fin, da la impresión de que finalmente está bien lo que es decir, que la corrupción, las públicas, de manera que ya no puede funcionar la estructura por manipulación de medios de comunicación, por injusticias, por enriquecimiento ilícito de los políticos, hay una inseguridad. Alguien, aquí puede haber un asesinato, se puede matar gente y no pasa nada porque nadie lo investiga. Hay fraudes políticos, económicos y nadie los investiga y el narco opera de una manera, de manera que este cáncer
La corrupción es un pulpo que ha invadido todos los ámbitos de nuestra esfera social. Aquí tenemos dos mapas. Un mapa de lo que representa la superficie geográfica de México y un mapa de lo que representa la superficie de países europeos, de Europa Central. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un país de nuestro tamaño sea un país tan pobre y tan limitado en recursos comparado con países tan pequeños como Austria, como Alemania, como Bélgica, como Francia, tal vez ya no tanto como España, que viene siendo como el tercer mundo de Europa, Italia, que siguen siendo unos desmadrosos también, en fin. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? Entonces quiere decir que nuestra pobreza no es porque tengamos un terruño pequeño. Algunos ejemplos tenemos en Hiroshima y Nagasaki, Japón. Antes, terminando la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima fue totalmente devastada con las bombas atómicas, con las dos que se soltaron, y 50 años después, política y económica. O sea, de haber estado totalmente devastado, haber perdido una guerra con una deuda inmensa en cantidad de dólares, se repuso en menos de 50 años. Alemania ha perdido no solo una guerra, Alemania perdió 2 guerras y también de haber quedado totalmente devastada, se reconstruye y vuelve a emerger como una potencia económica y una potencia en todos los sentidos. Otro ejemplo lo podríamos tener en Seúl. En 1952, Seúl era como Cartolandia de Tijuana era hace 40 años. Y en unos cuantos años, en 60 años, 50 años, se ha convertido. Crearon 5.500 universidades o una inmensa cantidad de universidades y le apostaron a la preparación. Y ahora son una potencia económica increíble y son lugares muy pequeñitos. También podríamos decir que a lo mejor es el tamaño, ¿no? Por ejemplo, los dos grandes países como son Rusia, como son China, bueno, pero realmente no es la situación. Rusia, por ejemplo, tiene un gran porcentaje que no es utilizable, pero tiene una gran cantidad de porcentaje que sí lo es. Y China, pues, ¿qué les digo? La cantidad de gente que hay en China es increíble. Pero si es por población, pues tampoco nos podemos quedar atrás. En México tenemos también una gran cantidad de habitantes. Entonces, si no es por la cuestión geográfica, por el tamaño del país, si no es por el número de gentes, ¿por qué será que estamos tan mal? ¿Por la calidad de la gente acaso? Es decir, que ¿cuál será la diferencia? ¿Nosotros somos tontos o qué pasa? Una prueba de que no es la situación de la cuestión de la gente es que cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, ellos encontraron una ciudad totalmente impresionante. Ellos se quedaron pasmados por la organización, por la estructura, por la arquitectura, por la estructura social que había en este lugar. En ese entonces tenía 100,000 habitantes. Sevilla tenía 45,000 habitantes. Es decir, la población en Tenochtitlan era mucho mayor que la población en estos países europeos. En Tenochtitlan la educación era gratuita y estaba estratificada. Tenían servicio postal. Tenían puestos públicos basados en meritocracia, es decir, en las capacidades y habilidades demostradas por los gobernantes. Era una ciudad extraordinariamente limpia, dicen que pintada toda de blanco. Había iluminación y vigilancia nocturna, se pagaban impuestos, había zoológicos, etc. Claro, muchas gentes pueden decir, pero también hacían sacrificios humanos. Usaban a gente de Tlaxcala, las traían para las usaban como esclavos. Finalmente, este mismo proceso sucedió en todo el mundo. Grandes de todas las culturas emergentes pasaron por una etapa más o menos parecida. Pero tontos definitivamente no eran.
Esto está plasmado en las diferentes expresiones estructurales o arquitectónicas en las pirámides de Teotihuacán, construidas de una manera guiadas por fenómenos astrológicos. Los mayas, en Calcula. Y aquellos que tienen la oportunidad de conocer Machu Picchu, podemos ver cómo esta impresionante capacidad de organizativa, es decir, que tontos definitivamente no eran los que habitaban Latinoamérica, en particular los mexicanos. Entonces los españoles llegaron con el proceso de construcción. La pregunta es de invasión. La pregunta que yo me hago, o que después me hacía es, ¿cómo un puñado de aventureros, que eran los que venían en las 3 carabelas, aventureros, pudieron conquistar un continente? ¿Cuántos españoles creen ustedes que hayan venido en cada carabela? ¿30, 40, 50? Y en 3 carabelas, ¿cuántos habría? ¿150? ¿200? ¿Cuántos habitantes había en Latinoamérica indígenas de etnias? Estamos hablando que había aproximadamente entre 20 y 150 millones de indígenas. ¿Cómo es posible que los españoles, los portugueses, hayan podido conquistar, invadir y destruir totalmente estas culturas? Bueno, hay varias posibilidades. Por ejemplo, en Pizarro fue de los que conquistó Perú, que estaba habitado más o menos por 40,000 indígenas, con 200 hombres y unos cuantos caballos. Lo reconozco, tienes que ser valiente para atreverte a venir a una aventura como estas, pero también hay que reconocer que de España hemos tenido las 2 grandes oleadas de españoles. La primera oleada era puro malandro, es decir, todos estos individuos eran puros malandros que venían en búsqueda de tesoros para regresar a España y ser ricos. La segunda oleada fue aquella que nos trajo el franquismo. Ahí tuvimos la segunda oleada de españoles, pero de la mejor de España. Llegó en esta oleada española de lo mejor de la cultura, de la ciencia, de la filosofía española. Y entonces, de esta manera hemos tenido 2 grandes corrientes de España. La primera, la muy mala de malandros, que fue durante la conquista, y la segunda en el franquismo y la revolución, el movimiento interno que hubo en España. ¿Qué factores entonces influyeron en la conquista de España? Pues desde luego las enfermedades. Sabemos que las etnias, los indígenas, no tenían anticuerpos para muchas de las enfermedades, de manera que hubo una crisis demográfica basada no solo en la viruela, sino que parece que hubo también enfermedades como la salmonelosis, que fíjense de qué manera devastaron 25 millones de habitantes en 1518, en menos de 100 años, y llegamos a unos cuantos miles de habitantes. Entonces fue una de las causas de la devastación. Otras causas, incluyendo la religión. Se sabe que los aztecas estaban esperando que regresara Quetzalcóatl, que se supone que era un hombre barbado, un dios barbado. Se supone que ya había habido colonizaciones, bueno, visitas previas, posiblemente de vikingos a América, pero que no se quedaban, sino que venían, exploraban y se regresaban. Ellos no venían a quedarse y a explotarlo, que sí sucedió con los españoles. Desde luego, ingenuidad por parte de los gobernantes de la ciudad a Cortés, otra vez está fallando el internet, y desde luego que traían una tecnología de guerra muy avanzada que nosotros no teníamos. Ellos ya tenían el control de la pólvora, ya tenían estructuras de metal, traían caballos que aquí no se conocían, perros de guerra, es decir, estaban los aztecas en una franca desventaja tecnológica. Desde luego que cabe pensar que hay otras causas. ¿Y por qué este desbalance tecnológico tan grande? Podríamos pensar que porque hay una diferencia cronológica. Entonces, dentro de los factores que afectaron fue de la familia Moctezuma, a quien engañaron también miserablemente. Por ejemplo, en el resto de Latinoamérica también, por medio del engaño y tortura y explotación, lograron tener grandes cantidades de dinero, y todo esto era exportado a España para tener el dinero para combatir a los moros, que era de lo que estaba invadida la España en esa época.
Fíjense en esta diapositiva que habla de los periodos históricos. Es una línea de tiempo de los periodos históricos que viene desde la prehistoria hasta la etapa moderna. Fíjense que esta línea punteada representa más o menos el año cero, es decir, a partir de cuando nosotros contamos nuestra cronología. De aquí en adelante decimos el año 100, 500, 1000, 2000, hasta el año 2020 en el que estamos después de Cristo. Tenemos otra terminología para antes de Cristo. Entonces vamos a ver cuáles son las culturas más antiguas. Las culturas más antiguas son las que se dieron en la Mesopotamia, donde es Irak, Irán, donde ahorita están totalmente devastados también. Luego sigue las culturas griegas, las antiguas, más antiguas, y las civilizaciones del hindú, o sea, de la India, son las más antiguas. Luego tenemos más adelante, estamos hablando del año 3000 y 4000 antes de Cristo. Hacia el año 2000, entre 2000 y 1000, aparecen las culturas egipcias más avanzadas, las culturas chinas, etcétera, hasta llegar al año 0. Aquí aparece la situación en esta época. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen las culturas mesoamericanas? ¿De qué época son? Me gustaría hacerles las preguntas uno a uno, pero en esta modalidad online pues no puedo interactuar mucho con ustedes. Pero fíjense en un detalle. Estas son las culturas más antiguas. Aquí aparece más o menos en el año 500 antes de Cristo, la época de la filosofía griega, que es de donde parte nuestro nacimiento que llamamos cultural. Entonces, fíjense, las culturas mesoamericanas más antiguas vienen desde el año 1200 antes de Cristo. Las culturas zapotecas, teotihuacanas, mayas, todas estas son antes del año de Cristo, del año 0. Entonces, la pregunta es, si estamos hablando de que las culturas olmecas y zapotecas son de 1200 años antes de Cristo, estamos hablando que correlacionan más o menos con las culturas más antiguas. ¿Por qué entonces este proceso de desfasamiento tecnológico que facilitó la conquista? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, mi pregunta es, que siempre me inquietó esta, ¿que somos tontos o estábamos tan atrasados en cuestión tecnológica y ellos tan avanzados? Mi respuesta es porque llegamos tarde. ¿Qué quiero decir con que llegamos tarde? Quiero decir que si estamos conscientes de que venimos de los changos, de que cuando salimos de la changuitud, antes cuando éramos changos vivíamos muy contentos y muy felices en el África subsahariana, porque ahí teníamos todo lo necesario para vivir. Teníamos plátanos, teníamos cocos, vivíamos de árbol en árbol y estábamos muy contentos. Pero de pronto hay cambios en la geología, hay cambios geológicos que hacen que se empiecen a resecar las áreas de boscosas y entonces tienen que empezar a desplazarse buscando mejores áreas para vivir. En este proceso de desplazamiento se dan varios fenómenos. Uno de ellos es la migración de largas distancias. Eso hace que empecemos a deambular no de rama en rama, sino caminando. Este proceso de caminar nos convierte en bípedos. Y entonces, este proceso de bipedestación nos lleva a varias modificaciones anatómicas importantes que van desde la pelvis, desde el cuello, la modificación de la laringe, levantamos la cabeza y liberamos las manos. Al liberar las manos, tenemos capacidad de hacer herramientas, de cargar cosas y nuestra garganta que se eleva empieza a poder hacer sonidos que antes no podía hacer. De esta manera, ya como saliendo de la changuitud, empieza nuestra humanidad más temprana y empezamos a estabilizarnos en las Indias, en los sitios en donde hay formas de sobrevivir, y de ahí viene la Mesopotamia, de ahí vienen las culturas más antiguas que son en donde está Irán, Irak, Egipto, Persia y todas estas culturas. A Europa, una buena parte se va al norte de Europa, otra parte se va al sur de Europa,
Y luego otros grandes grupos siguen migrando por la India, por Asia, se van al norte, hacia Rusia, y otros siguen caminando de manera que llegan a un lugar en donde se hace un puente de hielo que se conoce como el Estrecho de Bering. En ese Estrecho de Bering cruzan grupos muy valientes y a una velocidad muy lenta, estoy hablando de 1 kilómetro por año, o lo que ustedes se puedan imaginar de lento, es que empieza la colonización de América. De manera que si aquí pasaron de 100,000 años para llegar a esta zona, y aquí pasaron 25,000, y aquí pasaron 40,000, vean la diferencia de tiempo y de años que nos llevó la colonización de América, de manera que las culturas mesoamericanas, cuando llegaron a establecerse en este sitio, estaban cronológicamente desfasadas de las culturas que se dieron en este sitio. De esta manera, esa es una de las posibles explicaciones que tengo yo y algunas otras personas más estudiosas que yo, antropólogos, que dicen que es una de las causas por las que hubo esta disparidad tecnológica que facilitó que de España pudieran colonizarnos unos cuantos miles de bárbaros, poder colonizar este grupo de gente que ya existía en este lugar. Hay otros factores. Hay otro autor que dice que la Tierra del globo terráqueo es una zona más caliente y que esta zona favorece el crecimiento de animales diferentes, domesticables, que fueron la clave también para el desarrollo de las diferentes culturas. De esta manera, estos grupos que se fueron sembrando en diferentes partes del mundo, cada grupo cuando llegaba empezaba a establecer diferentes mitos y teorías de cómo según ellos nació su mundo, creando las diferentes cosmogonías. De esta manera, muchos años después, tenemos una distribución mundial de diferentes cosmogonías que intentan representar cómo y de dónde salieron los diferentes grupos culturales y religiosos. Entonces el mapa ahora está dividido por grupos religiosos de diferente nivel. Una cosa interesante que llama la atención aquí en los mapas, fíjense en esta parte, en la parte que está en el centro del mapa es Europa. La historia está narrada básicamente por los que ganaron, los triunfadores, y los triunfadores son europeos. O sea, el eurocentrismo es una herramienta de colonización que han tenido para que nosotros en la periferia pensemos que somos secundarios. Es decir, el que rifa es el centro, los chafas somos los que vivimos en la periferia. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ustedes saben, o ustedes se pueden preguntar, ¿por qué en América está dividida y separada como está? ¿Por qué en el extremo norte de América están los canadienses que hablan francés, los norteamericanos que hablan inglés, los Latinoamérica o Iberoamérica, como se le llama, que hablamos el español, y un pequeño porcentaje del continente habla portugués? ¿Por qué? Pues porque fuimos conquistados por diferentes grupos. Es decir, ¿y qué fue lo que determinó que Portugal se quedara, Portugal, que era una gran potencia navegadora, se quedara con esta parte del territorio nuevo, del mundo nuevo, y que los españoles se quedaran con esta parte del mundo nuevo, y que los ingleses fueran los que se quedaran con esta parte del mundo nuevo? Bueno, esto lo determinó un papa. Un papa porque estaba basado, estos eran religiosos, acuérdense que los reyes católicos financiaron la conquista y el descubrimiento de América. Lo que estaban buscando los españoles era realmente rodear África y llegar a la India por cuestiones de comercio, pero los muy burros, en lugar de irse chuecos, se fueron derecho y de pronto llegaron aquí pensando que ya habían llegado a la India, y así fue como descubrieron algo que ya estaba descubierto. Es decir, ya existíamos aquí, ellos no descubrieron nada. Nosotros descubrimos a ellos. Pero bueno, el chiste es que fue una distribución papal la que determinó que fuéramos colonizados de estas diferentes maneras. De manera que cuando llegaron los españoles y encontraron este mundo nuevo de gente salvaje, entre comillas, gracias a su ventaja tecnológica, sometieron
y empezaron a explotarla. Y entonces empezaron a llevarle a los reyes católicos todo el producto de sus ganancias que utilizaron ellos para patrocinar sus ejércitos para poder expulsar a los moros que estaban invadiendo España. Y entre ellos trajeron estas cosas o estos animales que se llevaron o que trajeron de los diferentes lugares en donde andaban en América. De hecho, cuando llegaron a España, ellos decían que estos animales no tenían alma, y por no tener alma, la religión y sus principios morales, entre comillas, les permitían hacer todo aquello que se les pegara la gana con ellos, porque eran como animales. Afortunadamente hubo antes que no estuvieron de acuerdo con esto y empezó un gran debate, si eran humanos o no eran humanos. Y finalmente se llegó a la conclusión de que sí, pero de todos modos la explotación siguió de alguna manera. En cambio, en el norte llegaron los ingleses y llegaron algunos europeos que venían expulsados de Europa. Y ellos venían expulsados o buscando una vida diferente porque ellos eran protestantes. Ellos no estaban regidos por el Papa. Entonces, estos protestantes, a diferencia de los españoles, ellos venían con todas sus familias. Venían con las esposas, con los hijos, tenían muy estrecha, y entonces ellos convivieron con los dueños del norte de América. Pero la diferencia estriba en que ellos, como venían con familia, no se mezclaron con las etnias que ya existían. En cambio, los españoles, como eran puro malandro, que iban en búsqueda de dinero y de recursos, iban solos. De manera que cuando llegaron a América, se mezclaron con las indias y entonces empezó a nacer una raza, o no raza, sino una estirpe diferente. Entonces, esa es la explicación de por qué en el norte de América, incluyendo gringos y canadienses, prevalecen los blancos, que siguen siendo los que dominan y controlan la mayor parte de los bienes sociales. Así pues, tenemos esta explicación, como les decía, de cómo los españoles que representan este mapa verde y estas líneas verdes conquistaron gran parte de Latinoamérica, conquistaron una parte de África, toda la periferia, por eso se habla español en las Filipinas, porque su extensión fue muy grande. Luego aquí están los territorios de la colonia española, etc. Entonces, cuando los españoles estaban robándose todo el oro y toda la plata que podían sacar de aquí, que por cierto tuvieron que traer negros, porque los indígenas no tenían la capacidad física de explotación que ellos necesitaban, empezaron a irse. Iban al África, se robaban negros, se los traían aquí y los ponían a trabajar en la colonia, y de aquí que empezó a haber una raza negra. Inclusive los norteamericanos del norte de Estados Unidos hicieron lo mismo, se trajeron cantidades grandes de negros, fundaron las grandes granjas algodoneras y de ahí hicieron el primer superávit de riqueza que tuvieron estas poblaciones. El segundo fue en las guerras mundiales, cuando producen grandes cantidades de armamento y lo venden al resto del mundo. Entonces, como los españoles estaban llevándose grandes cantidades de oro, los ingleses que les había tocado de la parte norte dijeron, hey, nosotros también queremos parte del oro, pero como no nos lo dan, los vamos a robar. Entonces, la reina de Inglaterra lo que hicieron fue promover la piratería de los barcos que venían aquí y a cazar a todos los barcos españoles que estaban sacando con el oro, y los cazaban y les quitaban la lana y se lo llevaban. Entonces, la reina Isabel aquí está dándole la calidad de Sir a Sir Francis Drake, uno de los grandes piratas del Caribe, que son los que empezaron a explotar estas vías marítimas con grandes batallas que ahora celebramos tanto cuando vamos a Disneylandia y nos divertimos tanto en los juegos de los piratas del Caribe, y todos contentos y estamos ahí todos bien divertidos. Cómo estaba esto sucediendo cuando en realidad representa una etapa en la que el ladrón que robaba al ladrón tenía 100 años de perdón. Mientras tanto, se inicia entonces la conversión a la nueva religión. Entonces, de una manera pacífica, de una manera, tratan de convencer a los indios de que la religión católica es mucho mejor, y como no lo logran convencer, pues entonces deciden someterlos, ¿no? Y entonces, con el pretexto de que traemos cultura, educación y progreso, de que nuestro Dios es más grande y es mayor que el de ustedes, le pregunta el indígena,
ah, caray, y si es más grande que nosotros, ¿a poco le cabe todo eso en la espada? Y pues sí, sí le escupo en la espada, y así fue como fuimos impuestos por una de las religiones más abrazadoras. Mientras tanto, entonces, los españoles que venían aquí a América tenían su casa chica, donde estaban casados en Europa, como lo era Cortés, que tenía a su esposa en Europa, y aquí llegaba y pues tenía a su casa chica. De ahí empieza la idea de la casa chica y la casa grande. Doña Marina era la chacha de aquí, pero era con la que Cortés se enamoró, una persona sin duda muy paradójica, una persona muy interesante, el personaje de Doña Marina, que fue suficientemente inteligente para servir como una catalizador entre dos culturas importantes. Ellos tuvieron un hijo también, pero también había hijos por parte de ella. Finalmente, Cortés se la trajo a vivir a Cuernavaca, y donde tenían la casa chica y la casa grande. De hecho, el primer mestizo, se dice, fue Martín Cortés, que fue el hijo producto de esta unión, en donde nace esta raza, que es la que generalmente ahora somos nosotros, que es esta raza, que no es raza, ya sabemos que el término de raza no es correcto, porque no somos diferentes razas, simplemente diferentes tipos de cultura, pero de ahí nace esta forma de expresión que somos los mestizos. Los mestizos somos el producto entonces de la mezcla de españoles con indígenas, de donde sale esta forma diferente. Hubo muchos tipos de mezcla con diferentes tipos de nombres chistosos, pero siempre el hijo nacido del español con la india era inferior al hijo nacido de español con española en España o aquí mismo. De ahí que nuestra primera desventaja estriba en nuestra calidad del color, en nuestra calidad de nuestra emergencia. De ahí que nace este mestizaje, que creo que es el producto de nuestra desastre. Entonces, este grupo de mestizos y de españoles que viven aquí y que explotan aquí y que son obligados a llevarle dinero a la corona, llega un momento en el que se cansan, se saturan y deciden independizarse. Y entonces una persona muy letrada, muy leída, como el cura Hidalgo, acompañado de otras personas que inclusive eran masones, todos bajo una bandera culta, una bandera de democracia y republicana, fue que se llevan a la guerra a todos esos para llegar a la independencia de España, en la que gracias a ella los indígenas seguimos igual de jodidos. Porque el indígena sigue trabajando, pero ahora trabaja ya no para mandar el dinero a España, sino para los grandes terratenientes que, como siempre, acabaron siendo los mismos güeros, los mismos españoles. Pero en una situación un poco más equilibrada, en donde había posibilidad de que gente muy pobre y gente de muy bajo nivel pudiera, gracias al esfuerzo personal, llegar a ser hasta presidente de la República. Un ejemplo de estos es Benito Juárez, que a pesar de que nació en un lugar sin que no se hablaba ni siquiera español, logró estudiar la carrera de Derecho y logró hacerse presidente de la nación. Es muy vituperiado también porque tomó decisiones que para algunos fueron desventajosas del país. Esas son cuestiones históricas que habría que pensar, pero es cierto que resistió la invasión de los franceses, que logró derrotar a Maximiliano de Habsburgo, lo mandó matar, a pesar de que Víctor Hugo, el mismo Víctor Hugo, le escribió una carta a Benito Juárez pidiéndole que le perdonara la vida, y Benito Juárez dijo que no, que eso no era posible, porque lo que ellos quisieron hacer con México fue volver a hacernos esclavos. Bueno, mientras se daban estas batallas con Francia y con España por la independencia y por los pleitos para mantener nuestra independencia, Estados Unidos se aprovechó. Y entonces los norteamericanos, que habían ido creciendo poco a poco y querían expandirse, dijeron, ahora nos interesa la California y el Nuevo México, y como estaban mejormente armados, porque tenían una mejor industria, porque tenían mejor control. ¿Por qué? Porque eran todos un solo grupo, no eran mestizos, sino que eran un solo grupo de blancos. Ellos han tenido la hegemonía y el poder sociopolítico, entonces deciden invadirnos en 1846. Entonces llegan y nos quitan una gran parte de nuestro territorio. Vean en esta comparación el territorio que nos quitaron con Texas, comparando con todo lo que es Europa. Entonces fuimos desposeídos violentamente en una invasión de una gran parte de nuestro territorio.
Llegaron los ingleses, a los norteamericanos, al mismísimo Chapultepec, para lograr que nosotros tuviéramos, o en aquel momento, se tuviera que firmar la carta de rendición entregándoles este terreno que nos robaron de una manera violenta, por motivos básicamente tecnológicos, porque no teníamos armas para combatirlos, no por tontos, ni porque fuéramos menos, ni porque fuéramos cobardes, simplemente porque tecnológicamente siempre estuvieron arriba de nosotros. ¿Y saben por qué estaban arriba de nosotros? Porque en Estados Unidos inmediatamente se dio la proliferación de las vías ferroviarias. Y estas vías ferroviarias que conectaron a todo el país de Estados Unidos hizo que tuvieran grandes cantidades de recursos. Y entonces pudieron crecer lo que nosotros no pudimos crecer en esa época. De nueva cuenta, nuestro retraso tecnológico nos puso en esta gran desventaja. Esto sucedió hasta que llegó un presidente también muy desplazado, muy criticado, que es don Porfirio Díaz. Yo no voy a decir que los métodos que utilizó hayan sido los adecuados, ni éticamente, ni políticamente, pero lo que sí hizo fue quedarse como presidente de la nación durante muchos años. En estos años, él nos metió en cintura y bajo una tiranía hizo que México entrara en la modernización. Estableció nuevamente vías férreas, lo que hizo Estados Unidos, hizo grandes comunicaciones, grandes industrias, grandes nuestros avances culturales se dieron en esta época. Entonces, finalmente lo que pasó es lo que a todos los grandes tiranos que se perpetúan en el poder y creen que no pueden vivir el país sin ellos, pero se levanta la gente y viene lo que se conoce como el movimiento de revolución. Este movimiento de revolución de la gente inconforme logra sacarlo del país. Nótese que él decide exiliarse para evitar mayor derramamiento de sangre, pero esta revolución mexicana que se dio en el año 1910 a 1917 es liderada por grandes líderes que todos conocen, que son Emiliano Zapata y Francisco Villa. Pregunta que no puedo hacerles porque estamos online. ¿Notan alguna diferencia entre estos dos grandes líderes? Pues sí. Uno, Emiliano Zapata, es chaparrito y Francisco Villa es grandote. Dos, Zapata es prietito. Francisco Villa es güerito. ¿Por qué? Si todos provenimos de la misma fuente, ¿por qué se daría este motivo? Pues porque hay fusión de diferentes etnias. Y entonces, como siempre, en el norte al principio llegaron los grupos franceses, emigraron a la parte del norte, se mezclaron los soldados franceses con las etnias que habitaban esta parte y entonces ahora tenemos que los güeros, hay güeros de rancho en Sonora, hay güeros de rancho en el norte y no hay tantos güeros de rancho en el centro y sur del país porque aquí predominaban las etnias originales. Entonces estos dos grandes líderes logran hacer la Revolución Mexicana, llegan al centro del país, no se ponen de acuerdo, ninguno de ellos quiere ser presidente y empieza otro proceso destructivo, otra guerra civil entre hermanos. Fíjense entonces cómo esta división de colores es una división que persiste en el país, entre pobreza y riqueza, entre el país parte más amolada y menos amolada. Y si ustedes se fijan en los movimientos políticos que hay, fíjense qué interesante que el centro y norte del país tiene cierta tendencia política, mientras que el centro y el sur del país tienen cierta tendencia más social o socialista o de izquierda, mientras que el norte del país tiene una tendencia un poco más hacia la derecha. Esto estamos hablando de partidos políticos. Y entonces estamos hablando de que también políticamente México está dividido en diferentes capas o estratos. El caso es que después de la revolución, ¿qué creen? Quedamos igual. Seguimos igual. El indio sigue siendo el indio sigue siendo explotado por el capataz. Los capataces son generalmente blancos, los capataces, los terratenientes son blancos y de nueva cuenta el indio sigue maltratado y vituperado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros los mexicanos? Roger Bartra, un antropólogo,
tiene un libro muy interesante que pueden conseguir, no me acuerdo si lo puse en la bibliografía. Desde luego les recomendaría que lo lean. Este libro habla de la anatomía del mexicano y en él, este es Roger Bartra, en él escribieron varias personalidades intelectuales de México, lo que cada uno piensa de que somos nosotros los mexicanos. Así pues podemos encontrar artículos como este de Santiago Ramírez, que hace el psicoanálisis del mestizaje, de José Vasconcelos, de Samuel Ramos y diferentes personas que ahorita brevemente les voy a comentar. José Vasconcelos fue nada menos que el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el secretario de Educación. Ciertamente tampoco era una persona muy, una persona muy inteligente, sin duda, misticista, un poco metafísico. Él fue el creador del lema de la UNAM que dice: por mi raza hablará el espíritu. Y él escribió un libro que se llama La raza cósmica, porque él pensaba que de la fusión, esta pintura está en una escuela en alguna parte del país que se llama La raza cósmica. Él pensaba que de la fusión de las 4 razas, entre comillas, no que sea siempre entre comillas de raza, de que se fusionaban, de donde salía el mestizaje, iba a salir una raza superior, una raza más fuerte, una raza más inteligente. Desafortunadamente le falló el cálculo y se le cayó la S. En lugar de ser una raza cósmica que somos la raza cómica. Los mestizos acabamos siendo la raza cómica. Por ejemplo, este otro autor también conocido, muy famoso, Octavio Paz, el único premio Nobel de literatura que tenemos, en su libro El laberinto de la soledad nos habla de lo que somos la mezcla de este producto de la Malinche, de la mezcla de Cortés y de la Malinche. Nos habla en su libro de los hijos de la Malinche. Y nos dice: cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris, que no están en ninguna parte, inmenso y vacío. Eso es lo que entiende Octavio Paz por los mestizos. Este espacio en donde estamos nos ha ido de la chingada. Otro filósofo como Jorge Portilla, él dice que el mexicano tiene la particularidad de que todo lo toma a relajo. Para el mexicano todo es divertido. Para el mexicano no toma nada en serio, todo lo toma a risa, se ríe de sí mismo. Y creo que una prueba muy clara es este payaso que surge dando las noticias. Creo que somos el único país del mundo en donde un payaso da las noticias que son graves y serias de una manera particular. Carlos Fuentes, otro gran escritor mexicano, nos habla de cómo el barroco, esta mezcla artística, esta fusión, este sincretismo entre la ideología indígena y la religión católica se disfraza para poder sobrevivir esta forma que tenemos de pensar tan nuestra y cómo fusionamos a Coatlicue con la Virgen de Guadalupe o con la Virgen María. Primero con la Virgen María, que es blanca, y luego con la de Guadalupe, que nos inventan para poder someternos de una mejor manera. Este otro autor, Rodolfo Usigli, filósofo, dice que el mexicano es hipócrita, y él escribió un libro que se llama Las máscaras de la hipocresía. Dice, por un lado te da la mano cuando por otro lado tiene el puñal para que en el primer descuido darte la puñalada, con una aparente sonrisa en la cara. Este otro filósofo joven se llama Heriberto Yepes, compañero de la UABC, escribe este libro que se llama La increíble hazaña de ser mexicano. Y él afirma, dice, no es exagerado afirmar que la cultura mexicana es mayormente un cáncer. ¿Por qué? Porque somos el resultado del choque de 2 culturas en la que se ha destruido lo mejor de cada uno para que salir lo que somos nosotros. Esta filósofa persa, Ikram Taki, que se vino a vivir a México, escribió un libro del que me he tomado inspirado en el título de esta plática, que se llama El pueblo que no quería crecer. Ella dice en su libro, el mexicano está lleno de contradicciones. Los mexicanos, porque ella misma se llama así mexicana, dice, cambiamos la autocrítica por la fe. Somos de una moral ligera. No podemos domesticar la derrota, es decir, no somos el único país que ha sido conquistado por otros países. Todos los países del mundo han sufrido y pasado por esta metamorfosis, pero la han asimilado, la han superado, la han dejado atrás para renacer como un grupo étnico
sólido como sucede en Japón, por ejemplo. Los japoneses, todos ellos se encuentran unidos porque los unieron diferentes grupos de samuráis que se pelearon entre ellos hasta que llegó uno, el más machín, que los agarró a todos, a los que no estaban de acuerdo les cortó la cabeza y finalmente logró una unión, que es lo que los identifica. Los alemanes, por ejemplo, son también formados por grupos de diferentes etnias que finalmente se han identificado en sí. Los rusos también están formados por grupos étnicos que fueron sometidos. Nosotros estamos formados por pequeños grupos que no somos sometidos y no somos identificados entre nosotros mismos, sino que no nos reconocemos en valor del uno al otro. Cuando el otro está triunfando, nosotros nos molesta y le metemos el pie para que se caiga. Nos molesta que a uno le vaya bien y que a los otros nos vaya mal. A eso se refiere con que no podemos domesticar la derrota. Somos el país de las estructuras blandas. El mexicano no lucha, el mexicano no trabaja, el mexicano juega. Para nosotros todo es un juego, dice Cram. La derrota de la moral ha traído el triunfo de la tiranía política. Es cierto que cuando tenemos un desastre, tenemos una cierta solidaridad masiva, más emocional que real, y que además es transitoria, se nos pasa rápidamente. En los 6 meses al año ya estamos otra vez peleándonos los unos con los otros. Se apaga rápidamente. Para nosotros la ley se opone a la libertad. ¿Por qué diablos me dicen que no puedo dar vuelta en U si a mí se me pega la gana dar vuelta en U? Porque yo no quiero dar la vuelta hasta allá porque me están haciendo perder mi tiempo. Entonces desconocemos las leyes, vemos a la ley como algo que se opone a lo que yo quiero o necesito. La ley es un obstáculo. Cuando los demás ven la ley una forma de convivencia social, entonces ese es un problema. Existe un México cuántico, un México así como que está en un espacio etéreo diferente al mundo real. Por ejemplo, cuando dicen, ¿cuándo vas a hacer esto? Ahorita lo hago. ¿Qué se refieren con ahorita? Haz tu cuarto, ahorita voy. ¿Qué quiere decir? Que es un espacio de tiempo que abarca desde ahorita hasta nunca. ¿Cuándo nos vemos? Cualquier día, señor licenciado. Nunca aceptamos la responsabilidad de las cosas. Nunca digo, se me hizo tarde porque me levanté tarde. Se rompió porque lo tiré. No, decimos, se me hizo tarde porque había mucho tráfico. No lo tiré, se cayó. Entonces somos una verdadera evasión de nuestra responsabilidad. El gran vencedor de esto es la ligereza, la idiotez simpática, como dice Icramantaki. Otro filósofo español decía, somos un país desarmado intelectualmente por la televisión. Es decir, no hubo necesidad de hacernos más que suspender nuestra capacidad crítica, ponernos programas que sin el volumen podemos entender los golpes y los chistes con corrientes vulgares, simples y tontos, y que nos impiden, que no nos motivan a pensar, a crecer, a desarrollarnos. Sin embargo, cuando cruzamos la línea o hay una autoridad que me está supervisando, entonces sí, me porto bien derechito. Entonces sí, no tiro basura en el freeway. Entonces sí, no me paso el semáforo. ¿Pero por qué lo hago? ¿Por qué me limito? Pues no lo hago porque ahí sí me van a multar. Y ahí sí me va a costar $500 o $1,500 la multa. Y ahí sí es efectiva. Y ahí sí la ley tiene una representación. No necesariamente la mejor ni la más justa, como estamos viendo ahorita los excesos que se producen cuando la ley se ejerce de una manera arbitraria. Pero bueno, el punto es que cuando hay autoridad, entonces sí somos muy modositos y muy derechitos, ¿no? Dice Icramantaki en su libro, no amo lo que digo. Ciertamente, yo tampoco amo lo que digo. Ella nos propone soluciones. Ella nos dice, no se hace patria paseando chiles por Europa. Se hace patria pagando impuestos, se hace patria respetando la ley, formalizando el empleo, respetando el derecho ajeno. Y él nos propone una mejor comprensión de la convivencia social en este libro que se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo. En este libro nos plantea las formas de convivencia que podrían hacer de nosotros una gran nación. De esta manera, y a manera de síntesis, se hace patria trabajando por el bien común, con responsabilidad. Es cierto que ha habido mexicanos que han destacado mundialmente, deportistas, intelectuales, etcétera,
Pero fíjense que estas grandes personas que han destacado lo han hecho más por un esfuerzo personal que por un esfuerzo colectivo o por una estructura organizada. El éxito de estos personajes que sin duda alguno de ustedes conocen, aunque después se hayan vuelto corruptos y se estén robando el dinero, no importa, ustedes conocen a Sor Juana Inés, a Carlos Fuentes, tenemos campeones en karate, campeones en fútbol, campeones mundiales de racquetball, grandes cinematógrafos, grandes directores de cine, tenemos capacidad física sin duda, pero todos estos esfuerzos han sido personales, no son resultado de una mezcla colectiva. Es cierto, tenemos infinidad de problemas, tenemos problemas de economía, problemas de energía, problemas de vivienda, problemas en el campo, todo eso es cierto, pero tenemos que enfrentarnos y tratar algún día de salir adelante con esto. Pero sobre todo, el análisis crítico de quiénes somos y por qué nos encontramos de esta manera. Así es como termino esta exposición. Y les recuerdo, cuando decimos mexicanos al grito de guerra, si alguno de ustedes ha estado fuera del país y escucha el himno nacional, o cuando vemos en un torneo mundial, cuando cantan el himno nacional, así, a lo mejor todavía se nos enchina la piel y decimos, ¡ay, mexicanos, el grito de guerra! Nos sentimos así como lo máximo. Esa sensación es la que deberíamos de tener cuando estamos trabajando y cuando estamos sobreviviendo y creciendo. Mi invitación es a que tengamos conciencia, que seamos más productivos y sobre todo trabajando de adentro hacia afuera. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. De esta manera, los invito a que consideren todo lo que les acabo de decir, saquen sus propias conclusiones y podemos hacer comentarios al respecto. Gracias.